Ok. Buenas noches. A nombre del posgrado en Ciencias del Desarrollo, quiero darles la bienvenida a este webinar que hemos denominado Análisis y comentarios al informe Perspectivas de la Economía Mundial de junio de 2020, elaborado por el Fondo Monetario Internacional. Este informe es importante en la medida en que actualiza el escenario macroeconómico global presentado en el mes de abril de este año por efectos que tuvo la pandemia del coronavirus a nivel global. La información que contiene el documento permite el diseño, implementación y evaluación de políticas económicas a nivel de todos los países del mundo. Para efectos del formato de este webinar, hemos establecido que todas las consultas o que puedan existir comentarios a la presentación se puedan realizar al final del evento. Bueno, queremos dar la bienvenida al invitado que tenemos para este webinar, que es el licenciado Gabriel Lopetegui, colega y amigo con quien hemos trabajado juntos en Bolivia y en el Fondo Monetario Internacional. Gabriel nació en Argentina, es economista de la Universidad Nacional de La Plata, graduado en el año 1987, y obtuvo el título de máster en economía en la Universidad del SEMA, Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, en el año 1993. Comenzó su tarea profesional en el sector privado en Buenos Aires, trabajando en consultoras y bancos, y se sumó al sector público en el año 1994, trabajando sucesivamente en el Banco Central de la República Argentina, en el Ministerio de Economía y en la Superintendencia de Bancos. En el año 2000 ingresó como economista en el Fondo Monetario Internacional, donde se desempeñó hasta el 2007, trabajando en países de la región y en actividades de capacitación de la institución. Entre sus posiciones más destacadas podemos mencionar su trabajo como jefe de misión de los equipos del fondo en Guatemala, Bolivia y Paraguay. En el año 2017 fue elegido por los gobernadores de la Silla del Cono Sur del Fondo Monetario Internacional como director alterno y entre 2018 y enero de 2020 se desempeñó como director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, representando a Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. En resumen, lo tenemos hoy presentándonos el panorama económico global a un colega con extensa experiencia en el análisis macroeconómico de la región y el mundo. Con esas palabras quiero ceder la palabra a nuestro invitado, a Gabriel Lopetegui. Gabriel, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Edwin. Buenas noches a todos. Quiero agradecer antes que nada a la UNSA y al CIDES, a su director, don Alfredo Seone Flores, por la invitación y por supuesto a ti, Edwin, un colega quien conozco de hace varios años ya, con quien hemos tejido una buena relación. Y vamos a empezar entonces esta charla. Yo les voy a mostrar una presentación que contiene las principales proyecciones que el Fondo Monetario ha revelado hace unos días nomás. Y ver, bueno, qué podemos esperar de la situación global y de la región. La mayoría de los datos que voy a presentar aquí son de los documentos del fondo. Hay otras fuentes también que ya las voy a detallar. Y las opiniones son personales mías, ¿no? Yo sigo un poco los documentos que han sido diseminados recientemente, pero las opiniones son personales. Entonces, déjenme comentarles un poco qué vamos a charlar hoy. En principio, me gustaría, para dar un poco de contexto, comentar dónde estaba la economía global antes de esta pandemia. Luego vamos a ver algo de su impacto en términos de la enfermedad del COVID-19 y cómo ha ido evolucionando hasta hace unos días. La respuesta de familias y empresas a esta pandemia, qué es lo que ha pasado, porque eso nos va a permitir entender las medidas de política económica que la mayoría de los países han puesto en marcha.
Luego revisaremos un poco las proyecciones globales y la situación regional y concluiremos con algunas ideas para el futuro. Entonces, ¿dónde estaba el mundo antes de que estallara la pandemia? El año pasado, si bien había crecimiento, había una desaceleración del crecimiento global. En el 2019 la economía mundial creció al 3%, que es la menor tasa de crecimiento desde la crisis financiera global. Y esta desaceleración era liderada por industria y comercio global, que eran los dos ítems, digamos, que estaban desacelerándose fuertemente. Pero al mismo tiempo, lo que es el sector servicios, que es una buena parte de la actividad económica en todos los países, estaba muy bien, muy fuerte e incrementaba empleo y consumo. Teníamos una situación donde había algunas tensiones geopolíticas, ustedes han escuchado seguramente la guerra comercial o las disputas comerciales, sobre todo entre Estados Unidos y China, varios mercados emergentes con problemas, como Argentina, Turquía, Brasil en una transición, pero mucho más estable, por supuesto, que los primeros dos. Y China haciendo un proceso de reducción de su endeudamiento privado interno, que había crecido tal vez en forma muy, muy fuerte post-crisis financiera global. Entonces había una suerte de medidas financieras para tratar de reducir el apalancamiento en el sector privado. Entonces China venía desacelerándose también un poco. Eso en el corto plazo, y desde hace varios años el Fondo Monetario viene alertando sobre viento en contra para el largo plazo, reflejado en un bajo crecimiento de la productividad global y en países avanzados el envejecimiento de la población, y no solamente en avanzados, también en algunos otros. En este contexto, un dato importante es que la tasa de interés real de la economía global ha venido cayendo. El costo del dinero se ha ido abaratando a lo largo de los años en el mundo. Y esto ha dado lugar a algunas ideas que no son nuevas, pero hay muchos economistas hablando del estancamiento secular de la economía global, entendido esto como la necesidad de tener tasas reales muy bajas para poder conseguir el pleno empleo. Las políticas monetarias en los países avanzados han sido muy expansionarias en los últimos 10 años, y un poco que al mundo le ha costado salir de ese estímulo monetario. En el mismo 2019, justamente para enfrentar esta desaceleración, los bancos centrales venían reduciendo tasas de interés y se esperaba que esa reducción de tasas de interés llevara a un repunte del crecimiento este año 2020, que se proyectaba en aquella época al 3,4%. En términos de mensajes de política económica que el Fondo Monetario estaba dando y que me parece a mí eran muy adecuados, había una prioridad que era detener las escaladas de restricciones comerciales y deshacerlas. Eso era el elemento que estaba tal vez afectando más el crecimiento en el corto plazo, porque tenía impacto sobre las decisiones de inversión en muchos países del mundo. Había claramente una necesidad de mejorar el sistema global de comercio, donde hay disputas que no han encontrado una solución en los últimos años. En materia de políticas, el Fondo Monetario estaba haciendo un poco de énfasis en la necesidad en algunas regiones, sobre todo en Europa y en el norte de Europa en particular, de usar el espacio fiscal existente como para impulsar un poco la actividad económica en el corto plazo. Claramente esto es muy distinto a lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, que estaba ya en pleno empleo
y que debía como prioridad tal vez converger en una estabilización de su deuda pública que había venido subiendo en los últimos años. Otro, otra consecuencia de las medidas de política monetaria expansiva post-crisis financiera global ha sido el aumento del endeudamiento del sector público y privado en el mundo. Eso ha generado algunas vulnerabilidades en los sistemas financieros, entonces el fondo también venía ahí enfatizando la necesidad de tener un buen marco de políticas macroprudenciales para tratar de enfrentar estas vulnerabilidades en el sector financiero. Y por supuesto, algo que viene desde hace ya varios años, un llamado a los países a acometer las reformas estructurales necesarias para acelerar el crecimiento de la productividad de los factores en todos los países. Entonces, de ahí veníamos. Entonces esperábamos un crecimiento en el 2020, pero acá llegó la sorpresa del coronavirus y ustedes ven acá hasta hace unos días la evolución de los casos en el mundo. Déjenme que vamos a mostrar acá. Este es el ascenso de los casos totales de COVID-19, que es la enfermedad que produce el coronavirus en el mundo. Todavía hay una tendencia creciente. En total en el mundo ya estamos, creo que hemos llegado a los 10 millones de personas infectadas, medio millón de personas que han fallecido. Obviamente hoy está muy fuerte la enfermedad en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. Ustedes ven ahí Brasil como tiene una gran penetración de esta enfermedad, pero también fíjense cómo Perú y Chile aparecen entre los países que más han sufrido por el COVID-19. Vamos a ver un poquito más de esto en unos momentos. Ahora bien, obviamente todos los países han, con mayor o menor grado de esfuerzo, limitado actividades económicas que generaban aglomeraciones, ¿no? Lo que uno escucha mucho hablar de las cuarentenas, que ciertamente la cuarentena es una frase para aislar a personas enfermas. Acá está todo el mundo en cuarentena, dado que este virus tiene una característica que muchos de sus portadores son asintomáticos, entonces es muy difícil identificar quién es portador del virus y quién no. Entonces la respuesta sanitaria ha sido de reducir el movimiento de personas básicamente en espacios públicos, y para ello muchas actividades han sido restringidas. ¿Qué han hecho las familias en este contexto? Lo que se observa, y voy a mostrar unos datos muy, muy interesantes de Estados Unidos en unos segundos, es que el gasto familiar en servicios que requieren contacto personal es el que colapsa, ¿no? Restaurantes, turismo, visita al salón de belleza, gimnasios, etc. Todas estas actividades donde hay contacto personal, básicamente el gasto en estas actividades cayó dramáticamente. Fíjense que este tipo de gastos casi por definición son gastos discrecionales, ¿no? Que son gastos que crecen con el ingreso personal. Pero estas actividades al mismo tiempo emplean personal con relativamente menores habilidades, menores niveles de educación. Entonces, ha habido un fuerte impacto distributivo de esta enfermedad, porque han sufrido el empleo en servicios que a veces emplea justamente a personas que cobran menos salario, ¿no? Más bajos salarios. Esto contrasta fuerte con la crisis del 2008-2009, donde lo que cayó principalmente fue el consumo durable por una restricción crediticia. Pero bueno, atrás de la caída de servicios
ha habido efectos de segundo orden que han hecho caer también la producción industrial y el comercio global. Por supuesto, producción industrial se ha visto limitada por las restricciones a las actividades. Entonces, fíjense, acá tenemos, yo quería mostrarles unos datos de alta frecuencia que son de Estados Unidos, pero que nos permiten ver dos o tres hechos estilizados que me parece son interesantes ver. Fíjense, estos son los niveles de gasto de las familias y hay dos líneas. La línea azul es el gasto de las familias de alto ingreso, el 25% superior de la distribución del ingreso. Y la línea verde clara es el gasto de familias de bajo ingreso. Entonces, fíjense cómo hay una caída dramática en Estados Unidos con las cuarentenas, digamos, ¿no? Cuando empieza a tomar velocidad el contagio de la enfermedad. Y después, ciertamente, ha habido una recuperación que tiene que ver también con los estímulos que ha habido en Estados Unidos. Pero fíjense, lo notable es que el gasto de las familias de más bajos ingresos se ha recuperado más fuerte que el de las familias de alto ingreso. Y esto tal vez es producto de que la política de estímulo que se ha llevado a cabo en este país, en Estados Unidos, ha sido exitosa porque le ha dado poder de compra a las familias de bajo ingreso, que son los que se vieron afectados principalmente en materia de empleo, pero el consumo de las personas de alto ingreso todavía tiene que recuperar. Estos son datos a inicios del mes pasado, pero marcan una tendencia positiva. Ahora, también es interesante ver los componentes del gasto. Fíjense que acá la línea roja es el gasto en vestimenta y mercancías generales. La línea azul, esta que cae mucho más fuerte y se mantiene abajo, es entretenimiento y recreación. ¿Sí? Ese es un sector que todavía está muy deprimido. Acá tenemos más para ver. Fíjense, transporte, es la línea roja acá. Hoy todavía está 49% de caída respecto de los niveles de enero. ¿Sí? Restaurantes y hoteles, 35% de caída respecto de los niveles de enero. Entonces, muchos sectores se han recuperado. Fíjense, estas compras de alimentos, básicamente no ha variado. La gente sigue con el mismo nivel de compras de alimentos. Incluso acá, cuando empezó la cuarentena, se ve cómo aumenta fuerte ese gasto porque la gente fue al supermercado antes de encerrarse en la casa, obviamente. Y acá vemos también que un gasto que ha sufrido es el gasto de salud. Esto ustedes habrán escuchado historias de que la gente no quiere ir al hospital, incluso cuando tiene que ir para hacerse ver por alguna otra condición, por el temor al COVID. Pero esto es muy interesante ver cómo el impacto sectorial ha sido bien notable, ¿no? Y obviamente en Estados Unidos también se ve el mercado laboral es un mercado muy flexible y acá ustedes pueden ver los pedidos de seguro de desempleo semana a semana y cómo esta línea verde es el acumulado, cómo llegó a haber casi 14% de la fuerza laboral pidiendo seguro de desempleo. Esto está cayendo. Ustedes tal vez vieron hoy, salió una cifra en Estados Unidos del mercado laboral, creación de 4 millones de empleo a principios de junio. Muy interesante el número porque revela un rebote fuerte. Digamos, esta línea estaría cayendo al día de hoy, digamos, ¿no? Pero fuerte impacto en el mercado laboral. Entonces, frente a esta situación, las medidas de política, obviamente, hablamos de las restricciones a ciertas actividades y
los países tal vez empezaron a discriminar entre actividades esenciales y no esenciales, que fueron las últimas suspendidas. Hubo estímulos fiscales, obviamente, con tres objetivos. Primero, para tratar de mantener el ingreso de los individuos afectados por el desempleo. Otro tipo de medidas fue para dar crédito o transferencias a empresas para evitar que el desempleo aumente más, digamos, ¿no? Para darle una línea de salvataje a empresas cuya facturación había caído fuertemente, que obviamente iban a estar restringidas en su acceso al crédito por parte del sistema financiero. Entonces, acá se vio la necesidad de implementar política pública para evitar ese problema. Y obviamente ha habido gasto público para incrementar la oferta de servicios sanitarios, ¿no? Eso por el lado fiscal. Por el lado monetario, los bancos centrales han obviamente puesto mucho estímulo con reducción de tasas de interés y aumento de base monetaria, digámosle, para evitar el endurecimiento de las condiciones financieras, que sería natural en una crisis como esta. Y lo han hecho con mucho éxito, ciertamente. Y en muchos casos, dado el aumento de los créditos irregulares que puede haber habido, en algunos casos se han relajado algunos requisitos macroprudenciales en el sistema financiero. Estos son los tres tipos de medidas que hemos visto. Ahora, se ve una diferencia muy importante entre lo que han hecho economías avanzadas, emergentes y países de bajo ingreso. Como ustedes pueden imaginar, el espacio para gasto discrecional, el espacio para política fiscal es mucho más amplio en las economías avanzadas, porque tienen una mayor historia de estabilidad y porque no han visto las economías avanzadas salida de capitales, como sí han visto los mercados emergentes. Pero fíjense, los estímulos fiscales en economías avanzadas están en promedio en casi 8 puntos del producto, mientras que en mercados emergentes estamos hablando de estímulos fiscales de 2,5 del producto y en países de bajo ingreso de 1,2 del producto. Entonces, claramente la posibilidad de reacción con política económica en la práctica se ha visto mucho más posible en los países avanzados, ¿no? Y esto obviamente va a tener impacto en términos de niveles de actividad y desempleo en estos grupos de países. Respecto a los estímulos monetarios, fíjense en el gráfico de la izquierda, tenemos los activos de los principales bancos centrales, la Federal Reserve de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y otros bancos centrales del grupo de los 10. Y fíjense cómo salta acá el total de activos de los bancos centrales. De un total de 16 trillones de dólares se van los activos casi a 22, ¿no? Fuerte impacto. Fíjense cuánto más alto es este impacto que el estímulo que se dio inicialmente en la crisis financiera global, que es mucho más chiquito. Pero fíjense esta tendencia que uno ve aquí, y nos indica cómo en los últimos 10 años básicamente los bancos centrales han sido los principales actores de los mercados financieros. Fuertes estímulos, y de esto es donde el mundo parece no poder salir, digamos, ¿no? de estos constantes estímulos monetarios. Pero también en mercados emergentes ha habido muchos bancos centrales que han podido financiar al sector público. Y acá tenemos una lista de varios que han hecho esto. Esto es algo, yo diría, bueno en el sentido de que tal vez 20, 30 años atrás el margen de maniobra de mercados emergentes hubiera sido mucho menor, pero gracias a muchos años de buenas políticas macroeconómicas, muchos de estos países ahora también pueden tener este beneficio de
hacer política monetaria sin que eso genere desestabilización en sus economías. Estos estímulos monetarios han tenido fuerte impacto. Fíjense en este gráfico de la izquierda tenemos unos índices de condiciones financieras. Si el índice va para arriba significa que los mercados se ponen nerviosos. Si el índice va para abajo significa que hay más disponibilidad de crédito. Entonces, producto de las políticas monetarias, hemos visto una caída de, mejor dicho, mejoradas condiciones financieras, digamos. Más acceso al crédito, menores tasas de interés, etc. Los mercados de activos que sufrieron fuerte, las acciones subieron fuerte, bajaron fuerte al inicio de la pandemia, pero después se han ido recuperando gracias a la política monetaria. Y esto es bueno porque saca un problema del medio, que es, imagínense ustedes cómo estaríamos hoy si el mundo encima, las bolsas estuvieran colapsando, digamos, ¿no? Pero ya vamos a hablar un poquito más de este tema después. Y aquí ustedes tienen también el impacto en los spreads de crédito de distintos sectores. Fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos lo que son los bonos de alto rendimiento. Y los spreads habían subido 700 puntos, estos son 7 puntos de tasa de interés, y luego, por las políticas monetarias, se comprimieron, ¿sí? Entonces, en neto, el sector de alto rendimiento en Estados Unidos hoy, digamos, enfrenta una tasa de interés 2 puntos mayor a la que enfrentaba en enero, si se quiere, pero mucho menos de lo que fue el peor momento de la crisis, donde el spread este había saltado 7 puntos, digamos, ¿no? Esto también es en el área del euro, también para el segmento de alto rendimiento. Mercados emergentes, bonos de mercados emergentes, muy importante para Latinoamérica. Fíjense, los spreads habían subido casi 4 puntos y luego cayeron. Entonces ahora están 2 puntos de tasa de interés más altos que antes. Esto es lo mismo para las empresas. Y esto es la mejor calidad crediticia, lo que se llama el investment grade en Estados Unidos, que también había sufrido, como ustedes ven, pero luego con las medidas de política casi que el spread cambia, ¿no? Y en el euro, en el área del euro algo parecido. Entonces, aquí vimos qué pasó y cuál fue la respuesta de política económica. Vamos a las proyecciones. Lo primero que hay que decir es que hay un alto grado de incertidumbre, que a futuro los escenarios dependen significativamente de la evolución de la pandemia, como es obvio. Y algo que vamos a ver es el alto costo fiscal de esta pandemia. Empezando por las proyecciones. Antes, en enero, digamos, se estaba esperando para el mundo un crecimiento de 3% en el año 2020. En abril se bajó esa proyección a -3 y ahora el fondo está con casi -5. -5 puntos de crecimiento global. Esto no tiene precedente en la historia moderna. Es una recesión sincronizada que nunca ha ocurrido. Hay que ir a la década del 30 para ver algo así. Y aquí tenemos el -5 que yo les decía. Fíjense, economías avanzadas van a caer 8%. Es notable esta caída. Economías emergentes menos, 3% de caída este año. Y fíjense ustedes acá el dato más interesante. China va a crecer 1%. Esto demuestra que China ha sido exitosa en controlar
en su propio país la pandemia, ¿verdad? Todavía aspiran a crecer, pero en general muy malas cifras de crecimiento en todo el mundo. Latinoamérica no es la excepción, después vamos a ver detalles, pero estamos casi con un 10% de caída, entonces la situación va a ser bien complicada. Y acá lo más importante de estas proyecciones. Fíjense que la línea amarilla es China, que hizo piso en el primer trimestre del año 2020. Para países avanzados, que es la línea azul, para emergentes, que es la línea roja, y para el mundo, obviamente, que es la línea negra, el supuesto es que el piso de actividad va a ser el segundo trimestre del 2020. ¿Sí? Yo me animaría a decir que para Latinoamérica ese supuesto está con un gran signo de interrogación, ya lo vamos a ver en un segundo. Pero estas proyecciones básicamente asumen que lo peor está detrás. ¿Sí? Y acá el Fondo Monetario ha hecho un cálculo de cuánto se ha perdido de actividad si uno compara cómo venía la proyección hasta enero del 2020 y cómo vienen las proyecciones ahora. Y esa pérdida, que es este área, que es la distancia entre lo que podría haber sido el Producto Mundial y lo que el fondo estima que va a ser el Producto Mundial, este área es 12,5 trillones americanos de dólares, esos son 12 millones de millones en español, y esto es equivalente a más de la mitad del Producto Bruto de Estados Unidos, ¿no? El Producto Bruto de Estados Unidos es 20 trillones de dólares, el de China es 13, 14, fíjense qué fuerte que es esta pérdida. Y en cuanto a las consecuencias fiscales de la pandemia, fíjense ustedes, esta es la evolución de la deuda pública de los países avanzados, la línea verde, y de los emergentes, la línea amarilla, desde que tenemos datos, básicamente, ¿no? Y estos picos de endeudamiento son en la Segunda Guerra Mundial, fíjense el impacto de la crisis global y ahora el impacto de la pandemia, ¿no? Estamos en récords de niveles de endeudamiento de economías avanzadas y en récords de niveles de endeudamiento de economías emergentes. Muy, muy, muy costosa esta pandemia. Y fíjense este gráfico a la derecha, esta barra gris es básicamente la caída del producto que varios países van a experimentar, pero estos son los niveles de endeudamiento privado de dichos países. Fíjense, esto es Holanda, Canadá, Francia, China, Corea, Austria, Gran Bretaña, Japón. El endeudamiento privado en estos países es 150% del producto y más, ¿no? Entonces, todos estos países van a tener recesiones importantes, tienen recesiones importantes en un contexto de endeudamiento privado muy fuerte, y este es un gran temor en el Fondo Monetario. Entonces, antes de pasar a la situación regional, no sé, Edwin, si tú quieres hacer un comentario. Básicamente, tal vez, Gabriel, si pudieras tal vez comentar, hacer alguna referencia al comportamiento del impacto y comportamiento de los precios de las materias primas, tal vez, porque eso creo que tiene que ver con lo que está pasando, con lo que más siente, es un canal de transmisión que más se siente en la región, ¿no? Y sobre todo en el caso boliviano. Claramente. Muy buen punto. En un par de filminas vamos a tocar el tema de los commodities, pues ya estamos entrando en la situación regional, así que voy a hacer un comentario para eso, Edwin, acerca de eso. Ok, más bien si me permites, Gabriel, tal vez invitar a todas las personas que nos están siguiendo para que puedan enviar algún comentario, alguna consulta que tengan para poder luego responder al final de tu exposición, eso sí. Excelente, son bienvenidas las preguntas, así que
no tengan timidez y pregunten. En el peor de los casos no podré responder, pero haremos todo lo posible. Ok. Excelente. Entonces, pasando un poco a la región. El problema que hoy tiene la región está clarito acá en el gráfico que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, que la curva de infección está en dirección ascendente, ¿no? Fíjense que para contrastar, aquí está España, que ya aplanó, es la línea gris España, que aplanó hace un tiempo. Y la línea negra es Uruguay, que ha tenido una performance bastante buena en el control de la enfermedad. Pero para el resto, los datos que hay en este gráfico, ¿no? Que incluye Colombia, Argentina, Costa Rica, Brasil, México, Chile, Perú, se ve que lo peor no ha pasado, que todavía hay altos niveles de transmisión de la enfermedad. Después me contarán ustedes tal vez cómo está la situación en Bolivia, espero que mejor. Pero la preocupación mía un poco descansa en esta evolución. Todavía, recuerden que yo les mostré el gráfico que decía que el segundo trimestre del año era el piso para el Fondo Monetario. Y tal vez en Latinoamérica no va a ser así. Argentina, por ejemplo, acaba de anunciar 2 semanas más de confinamiento, con la excepción de actividades esenciales nomás. Entonces, en Argentina, por ejemplo, la situación el nivel de actividad es bastante complicada. Y acá tenemos alguna información de qué ha pasado con el empleo en algunos países. Obviamente tenemos menos información que lo que yo mostraba de Estados Unidos, donde básicamente hay muy buenas estadísticas en tiempo real. Y obviamente acá se ve el impacto en ventas minoristas en muchos países de la región. Yo creo que esto es lo que está pasando básicamente en todos lados. Que es lo mismo que pasó en su momento en Europa y en Estados Unidos también, ¿verdad? Quizás los que mejor están controlando esta enfermedad están en Asia, algunos por experiencia previa con otros virus que tuvieron con los que tuvieron que lidiar en el pasado, casos como Corea, Singapur, el mismo Japón, que son los que más han aplanado la curva de contagio, digamos, ¿no? Pero nosotros en Latinoamérica estamos todavía con algunos problemas. ¿Cuáles son los problemas de Latinoamérica? Tenemos varios desafíos importantes. Uno es que el espacio de política fiscal y el espacio monetario, yo mostraba hoy los gráficos, pero nosotros sabemos bien que es muy difícil hacer grandes estímulos de política fiscal porque no tenemos manera de financiarlos en Latinoamérica, muy fácilmente al menos, ¿no? Entonces, eso va a obligar a muchos gobiernos a tener que priorizar. Si se considera muy importante dar una transferencia al sector privado para evitar una caída colosal así del nivel de actividad, bueno, algún gasto va a tener que bajarse. No creo que vaya a haber espacio para todo. Por supuesto que esto depende, hay que hacer un análisis caso por caso, uno puede hacer un comentario general, para ir a los detalles hay que estar un poco mejor informado de la situación. Pero tenemos otro problema que es el alto grado de informalidad de mercados de bienes y de mercado de trabajo en Latinoamérica. Que eso limita el alcance de las políticas públicas, en especial las transferencias. Fíjense ustedes que Estados Unidos, que fue muy exitoso con la implementación de un seguro de desempleo adicional en estos meses, lo puede hacer porque ya tiene un sistema que funciona muy bien, ciertamente, y uno presenta el pedido para el subsidio de desempleo y lo recibe muy rápido. Eso
no ocurre en Latinoamérica, ¿verdad? Sobre todo no vamos a poder llegar a los sectores informales. Entonces ese es un problema. Y el otro problema obviamente es que nosotros en Latinoamérica tenemos aglomeraciones importantes en las áreas metropolitanas y sobre todo lo que es transporte público. Es muy difícil que viaje la misma cantidad de gente y que al mismo tiempo podamos controlar los niveles de contagio, digamos, ¿no? Se viaja muy apretado en el transporte público de Latinoamérica, por desgracia. Edwin justamente hacía recién el punto de materias primas. Para materias primas, ustedes lo vieron hace poco, en esta cosa casi increíble que fue el precio del petróleo yendo a niveles negativos, por un par de días solamente. Pero claramente el nivel de actividad deprimido que vamos a tener va a afectar las materias primas, ya el petróleo ya ha caído muy fuerte, precio de alimentos no ha caído tanto, pero es difícil verlo subir. Pronosticar precios de commodities siempre es difícil, porque son muy volátiles y siempre pasan cosas que los mueven, pero lamentablemente esto que ha sido al principio, a mediados de los años 2000 y hasta 2012, un fuerte estímulo a Latinoamérica, los altos precios de las materias primas, es difícil verlos subiendo fuerte, ¿no? Por cierto, si alguien se pregunta cómo puede el petróleo haber tenido precio negativo, lo que dicen los expertos es que muchas veces, antes que cerrar un pozo, conviene regalar la producción o pagar para que se la lleven, en este caso porque no había más disponibilidad de almacenamiento. Pero eso es claramente una cosa transitoria. Si las empresas tienen tiempo, acomodan la producción y la van a ir cortando, como ya ocurre en muchos países que se han ido cortando la producción para que los precios no se vayan al piso, pero creo que para este año el fondo está esperando precios de petróleo entre 35 y 40, algo así, dólares por barril. 36 creo que es el número. Pero bueno, hay cierta volatilidad ahí. Pero justamente tenemos en la región países que son muy dependientes de las materias primas y esto es un problema, digamos. No va a haber ayuda por el lado de las materias primas, me parece. De momento, ciertamente, tenemos todavía muy buena disponibilidad de financiamiento internacional, no solo algo que ha hecho el fondo en la región, dando estos préstamos de rápido acceso, que no es mucho dinero, ciertamente, pero ayuda en las circunstancias. Pero hay varios países de la región que han podido acceder al mercado privado. Desde Brasil tengo una lista por acá: Brasil, México, Paraguay, Perú, Chile, Colombia, Guatemala. Eso es bueno, digamos, ¿no? Que en esta crisis, aún así, todavía varios países hayan podido salir a los mercados. Habla de que la región está estructuralmente un poco mejor de lo que ha sido en el pasado, ¿no? Todavía tenemos buen acceso a financiamiento y eso va a ayudar. Y claramente hay algo que tal vez se habla menos, pero que a mí me importa mucho, que es el tema de educación, porque obviamente puede haber impactos en el mercado laboral de largo plazo. El desempleo es muy difícil de reducir cuando se incrementa por mucho tiempo. Pero en materia educativa, donde obviamente las clases en muchos colegios han sido suspendidas, y es un ambiente donde los chicos están sujetos a estrés, etcétera, el aprendizaje seguramente va a sufrir y bueno, tenemos ahí riesgo de perder avances en educación, digamos, ¿no? Que tienen efectos de largo plazo, entonces esos yo creo que hay que monitorearlos.
Tenemos aquí algunos números del crecimiento que espera el Fondo Monetario para la región, que puede estar tal vez siendo un poco optimista, pero bueno. No, este es Argentina, perdón. No, el promedio de la región está acá, 9,4. América creo que está un poquito mejor. Los países que dependen del turismo en el Caribe están muy mal, cayendo 10%. Y bueno, y acá ustedes tienen varias economías, pero el panorama no es muy bueno, lamentablemente. Entonces, ya para un poco ir redondeando y esperando si ustedes tienen alguna pregunta, yo siempre me planteo quién hubiera dicho que íbamos a estar viviendo esta crisis. Y la verdad que es un poco injusto con los profesionales de la salud que se dedican a estos temas de análisis de virus, etcétera, porque si uno empieza a buscar, encuentra que en el ambiente de los expertos en salud, había más de uno que esperaba que en algún momento pudiera aparecer un virus así de alcance global, digamos, ¿no? Había habido algunos llamados de atención en los últimos años con el SARS en Asia o con el Ebola en África. Por suerte esos no pasaron a mayores, pero bueno, apareció un virus que es muy difícil de batallar y que se contagia muy fácilmente, y aquí estamos. Pero ciertamente todos hubiéramos pensado que era un escenario de baja probabilidad, al punto que el mundo y los países no se prepararon muy bien para enfrentar esta pandemia. Y todos hemos ido aprendiendo un poco día a día cómo sobrellevarla. Entonces, ese primer mensaje de reconocimiento para los expertos, tal vez. Para monitorear en el corto plazo, hay que seguir viendo la curva de contagios en la región. Vemos que está para arriba. Cuanto más rápido la pongamos, podamos controlar la enfermedad, mejor. Todavía no se ve bien ese escenario. Y hay que, por supuesto, mirar cómo evoluciona la enfermedad en los países que están normalizando la actividad, sobre todo en Europa. Estados Unidos se está normalizando, pero muchos estados aquí todavía tienen índices de transmisión de la enfermedad bastante malos, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Pero para los países que han podido controlar la enfermedad, hay que ver si la normalización de la actividad no implica. Una pregunta que muchos economistas están haciendo hoy en día. Ustedes vieron los estímulos monetarios que los principales bancos centrales están poniendo en el mercado. ¿No vamos a ver inflación tarde o temprano? ¿No? Tanta emisión de dinero no va a generar inflación. Sobre todo porque acá hay un shock de oferta también que va a elevar el costo mientras dure, al menos el COVID, va a incrementar el costo de hacer negocios. Entonces, hay gente que está preocupada por la inflación a futuro. O sea, claramente no creo que vaya a haber inflación este año, digamos, ¿no? Pero a futuro puede ser. En función de ese temor inflacionario, el oro puede ser un vehículo para protegerse de la inflación. Gente que no cree en ninguna moneda dice, bueno, vamos a comprar oro para proteger el valor, el poder adquisitivo. Ha ido subiendo el oro un poco, pero es difícil saber si llegó hasta ahí y ahí se va a quedar o si va a seguir subiendo. Yo honestamente no entiendo por qué podría subir el oro hacia futuro, y lo veo más como la consecuencia de que el sector financiero busque protección en metales preciosos para cubrirse de la inflación. Y obviamente, aumento del precio del oro puede generar aumento de la actividad de producción. Y ahí es donde, creo yo, apunta Rodrigo en términos de su preocupación sobre
los servicios de la calidad ambiental. Lamentablemente yo no soy un experto, pero hay bastante consenso en que digamos, hay que cuidar un poco más el planeta. Obviamente el principal tema de discusión en el mundo es calentamiento global, pero sin dudas, calidad del medio ambiente es un tema del cual se habla más y más. Y bueno, ahí hay que, ya le digo, no soy un experto, pero hay que mirar con cuidado qué pasa en cada uno de los países y tratar de estimular que las empresas exploten recursos naturales con los más altos estándares de cuidado del ambiente, digamos. No me animo a decir mucho más que eso. Ok. Estimado Gabriel, otra consulta que queremos hacerte, o sea, que el público quiere hacer, es referente a las opciones de financiamiento. Los países en la región han sufrido claramente un impacto negativo por lo que ha sido el COVID. Entonces, ha habido toda una política de la Fed de poder generar liquidez en el sistema financiero internacional. Los mercados están relativamente líquidos, pero de todas formas, el nivel de riesgo de los países ha aumentado. Entonces, en términos de financiamiento privado que pueden lograr los países, ¿tú ves que sería un buen momento como para poder buscar recursos en el mercado de capitales? A ver, fíjate, Edwin, que están pasando dos o tres cosas. Primero, en lo que es el mercado de créditos oficiales, lo que es préstamos bilaterales y multilaterales, ahí hay un consenso fuerte en ayudar a los países, sobre todo de bajo ingreso, pero yo creo que con el tiempo también a los de mediano ingreso, en ayudarlos vía renovación del crédito que ya está dado y evitar o tratar de minimizar repagos. Digamos, los países más ricos, los créditos oficiales, van a hacer esfuerzos para tratar de no sacarle el financiamiento que ya ha sido otorgado a los países. Esto es importante, ¿no? Ahora, claramente, si estamos en una situación donde el déficit fiscal sube, va a haber que buscar otros recursos. Y hasta el día de hoy, y ayudado por la política monetaria de los países centrales, ciertamente, las tasas de interés están muy bajas. Y si bien ha subido un poco el costo del endeudamiento, yo mencionaba una lista de países que en los últimos 2 meses ha accedido al mercado internacional. Yo creo que esa es una muy buena sorpresa. No lo hubiera esperado. Muchos economistas se habían lanzado a hablar de que había que mejorar el sistema de refinanciación de créditos privados porque se veía una restricción de crédito por delante. Esa no la estamos viendo. Entonces yo creo que la oferta de fondos prestables todavía está ahí y creo que los países deudores lo que van a tener que hacer es tener planes claros para asegurar que en el mediano plazo la situación fiscal se va a mantener sólida, digamos, ¿no? Si me permites 2 palabras sobre Bolivia, por ejemplo, un país que tiene ya desde muchos años una estabilidad importante, bajos niveles de endeudamiento, un déficit fiscal que había subido un poco, pero que parece que está bajo control, por los números que he visto en los últimos informes. Claramente puede haber un efecto de esta pandemia, pero está en una posición sólida. En la medida que haya un compromiso para mantener esa solidez, puede haber acceso al mercado, me parece. Ok. Gabriel, otro comentario o consulta que quieren hacer es referente al desempeño de las economías a nivel regional. Estamos hablando de las grandes economías que son al final las que de alguna manera, vamos a decir, impulsan, estimulan
el desempeño del resto de economías en la región, como puede ser el caso de Bolivia. ¿Cómo ves el panorama de las grandes economías en la región? Estoy hablando de Brasil, de Argentina, México principalmente. Sí. A ver, Argentina justamente hace un par de días anunció que vamos a continuar con las medidas de confinamiento fuertes. Y entonces el nivel de actividad va a seguir deprimido. Argentina tiene aparte un problema fiscal importante porque Argentina no tiene acceso al financiamiento externo, ni oficial, hay muy poco porque ya recibió mucho, y con el sector privado está en el medio de una reestructuración de deuda que todavía no está terminada, digamos, ¿no? Entonces Argentina tiene una situación muy, muy compleja. Y el Fondo Monetario creo que está esperando una caída de 10%. Yo creo que esa es, digamos, puede ser tal vez un poquito más también. Pero dependerá de que resuelva los problemas que tiene inmediatos Argentina, como son la reestructuración de la deuda y poner la enfermedad esta bajo control, que todavía no está bajo control, lamentablemente. Pero yo esperaría que la situación continúe deprimida un trimestre más al menos, ¿no? Brasil es un caso similar en términos del impacto del COVID, que sigue la curva todavía ascendente. Financieramente, Brasil, por supuesto, está mejor porque tiene acceso al mercado de capitales. Tuvo una salida de capitales fuerte en marzo, pero en cierta medida se revirtió. Fue una depreciación fuerte del real que en cierta manera pegó la vuelta, digamos, ¿no? Ahora está un poquito más apreciada la moneda. Con lo cual financieramente me parece que está en una situación un poco más sólida. Sí puede ser que por el lado de la demanda continúe deprimida, porque el COVID sigue expandiéndose. Entonces va a ser un año difícil para Brasil también. México ahí conozco un poco menos, pero el problema que tiene México en el corto plazo es que tenía una situación de su sector petrolero un poco débil y los precios se han caído fuerte, digamos, ¿no? Entonces, por el lado del sector petrolero, digamos, la baja del precio del petróleo le está pegando fuerte a México. Por otro lado, tiene, mirando a futuro, tal vez buenas expectativas en la medida en que esta contienda entre Estados Unidos y China genere inversiones en México para que México sea el oferente de productos industriales a Estados Unidos, digamos, eso es algo que se habla por aquí y hay gente que tiene cierto optimismo al respecto. Ok, Gabriel, nos llegó otra pregunta de Ali Suárez Guimaraes. Gracias, Gabriel, por esta excelente y aclaratoria presentación. Dice, mi pregunta es, dada la situación prepandemia que nos ha presentado y los impactos tanto de la crisis de 2008 y ahora los de la pandemia del COVID, ¿en qué medida la noción o concepto de economías emergentes todavía hace sentido en el contexto de Latinoamérica? Es una muy buena pregunta. La agradezco porque ciertamente uno piensa a veces. A ver, tiempo atrás había una marcada diferencia de básicamente en frente de una crisis, los países avanzados nunca perdían financiamiento, y los mercados emergentes siempre perdían financiamiento y siempre experimentaban salidas de capitales. Eso gradualmente ha ido cambiando. Para mí uno de los casos más interesantes al respecto es Brasil, que gracias a años y años de estabilidad monetaria de un banco central que ha hecho las cosas muy bien, me parece a mí, ha podido implementar un sistema monetario robusto, creíble, donde el real se mueve para arriba y para abajo
pero no desestabiliza la economía. Entre otras cosas porque la deuda pública en Brasil ha dejado de estar fundamentalmente denominada en moneda extranjera. Entonces, claramente en el mundo emergente ha habido cambios importantes. En el mundo avanzado también, si ustedes recuerdan la crisis griega, Grecia siempre fue un país considerado avanzado, un país considerado como que no iba a enfrentar salidas de capitales como las que enfrentó, problemas del sistema financiero como los que enfrentó, en cierta medida, los casos de Portugal y un poquito menos España también eran indicaciones en ese sentido. En el mundo avanzado han habido crisis que se parecían a las del mundo emergente, digamos. Entonces, claramente hoy puede no ser un buen criterio de clasificación. Se sigue usando, pero coincido en que ya no se puede generalizar tan fácilmente y hay que empezar a hacer excepciones, digamos. Ok. Y en el fondo la situación depende de los fundamentales económicos que cada país tenga. Ujú. Ok, Gabriel, no tenemos más preguntas, pero sí agradecemos a todas las personas que han seguido este webinar, que nos han mandado sus mensajes de aliento. Y bueno, Gabriel, a nombre del posgrado en Ciencias del Desarrollo, nuevamente agradecerte por tu excelente exposición. Creo que nos has permitido abordar un tema que está muy en boga. Nos has permitido abordar un documento que es referente pues para todas las economías en términos de poder ver el contexto en el cual cada una de ellas se desenvuelve. Muchas gracias, estimado Gabriel, y seguramente va a haber otra oportunidad para contar nuevamente con tu participación. Te agradecemos. Muchísimas gracias, Edwin. Para mí ha sido un gusto, encantado y encantado de charlar con ustedes en alguna otra oportunidad, si ustedes así lo consideran útil. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ah? Un abrazo.